Educar la mente sin educar el corazón no es educación. Aristóteles. Le saluda Luis Ángel Solórzano, estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Sucre, Bahía de Caracas. En este video les voy a hablar sobre los métodos filosóficos y su aplicación en la educación. Para iniciar este tema, primero nos podemos hacer una interrogante sobre los pensamientos filosóficos en la educación. ¿En qué nos ayudan los pensamientos filosóficos en la educación? Los pensamientos filosóficos en la educación son una manera de cuestionar y reflexionar sobre los propósitos, valores y métodos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No solo se trata de transmitir información, sino de entender por qué enseñamos lo que enseñamos, cómo lo hacemos y qué tipos de personas queremos formar. La filosofía nos ayuda a ver la educación como algo más profundo que simplemente la acumulación de conocimientos. Es una manera de formar individuos críticos, reflexivos y capaces de pensar de manera independiente. A continuación, hablaremos del método socrático, pero para hablar de este método, les voy a presentar un pequeño video que nos ayudará a entender un poco más este tema. Sócrates no daba respuestas, sino que hacía preguntas que te hacían pensar. La mayéutica es el método socrático con el que mediante preguntas va haciendo que la persona descubra nociones que en él estaban latentes. La mayéutica es fundamental en filosofía porque nos enseña a cuestionar, a explorar nuestras creencias y a descubrir nuestra verdad interior. Sócrates creía que todos teníamos la sabiduría dentro de nosotros. Solo necesitábamos un pequeño empujón para encontrarla. La mayéutica se utiliza para ayudar a las personas a dar luz a sus propias ideas y descubrir la verdad por sí mismos. La mayéutica no solo es hacer preguntas por diversión, es una herramienta poderosa para el descubrimiento personal y el pensamiento crítico. Este método socrático, creado por Sócrates, se basa en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico. En lugar de dar respuestas directas, el profesor plantea preguntas que llevan a los estudiantes a examinar sus propias ideas y a buscar respuestas a través del diálogo. Imagina una clase de historia donde, en lugar de simplemente explicar los eventos de una guerra, el docente pregunta, ¿por qué creen que este conflicto ocurrió? ¿O qué habrías hecho diferente si estuvieras en la situación como líder de esta época? De esta manera, los estudiantes piensan por sí mismos y se involucran más profundamente. Esto nos lleva a crear un conflicto, una situación en la que los estudiantes pueden razonar por sí mismos y sean ellos los que busquen respuestas a todas estas preguntas. A continuación, hablaremos de hermenéutica. Pero para esto, observemos el siguiente video, que nos ayudará a entender este método filosófico. Durante un seminario en la Universidad de Berlín sobre hermenéutica, Wilhelm Dilthey, destacado exponente de esta teoría de la interpretación, fue invitado a liderar la discusión. Un estudiante le preguntó cómo se aplica la hermenéutica en la vida diaria, a lo que Dilthey respondió con una anécdota personal. Cuando era joven, pasaba tiempo con su abuelo, quien le contaba historias llenas de emociones, intenciones y significados. Dilthey comprendió que para comprender realmente la vida de su abuelo, debía interpretar sus experiencias y el contexto en el que vivió. Así, cada historia era una ventana a la profundidad de su existencia. Esta anécdota demostró la importancia de la hermenéutica de la vida, ya que nos permite interpretar y comprender la complejidad de la existencia humana. Dilthey afirmó que cada vida es como un libro lleno de significado y nuestra tarea es leer entre las líneas para alcanzar una comprensión profunda de la humanidad. Pero, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de interpretar textos, especialmente aquellos que son complejos o tienen múltiples significados.
Este método es especialmente útil en asignaturas como literatura, donde los estudiantes necesitan interpretar y comprender obras que no tienen una sola interpretación, sino que más bien cada uno la puede interpretar de una forma diferente. Ahora bien, un ejemplo práctico sería en una clase de lengua, donde el docente pide a los estudiantes interpretar un poema o un texto literario. En lugar de dar una única respuesta, se discuten posibles interpretaciones, explorando cómo cada estudiante puede entender el texto de manera diferente, según su experiencia y su contexto. Hablemos de un método filosófico muy importante, como es la fenomenología. Pero para hablar de este tema, vamos a observar el siguiente video. Este video nos ayudará a entender mejor este tema. La fenomenología es una corriente filosófica que estudia cómo los individuos entienden los significados de las experiencias vividas. Esta disciplina trata de comprender cómo las personas viven el mundo, sus interacciones físicas, sociales y emocionales. La fenomenología trata de describir los fenómenos tal y como los experimenta cada persona. Esta corriente filosófica fue creada por Edmund Husserl a principios del siglo XX. La fenomenología se enfoca en comprender las experiencias vividas por las personas. En el contexto educativo, este método puede ayudar a los docentes a comprender mejor las perspectivas y emociones de los estudiantes, dándoles herramientas para crear un ambiente de aprendizaje más empático y centrado en el alumno. Un maestro podría pedir a los estudiantes reflexionar sobre cómo se sintieron en un proyecto en grupo, cómo se sintieron ellos al trabajar en un proyecto en el que se involucran otros compañeros, incluso hacer interrogantes como preguntas de cómo se sintieron ellos al trabajar con otras personas o cómo cambió tu manera de aprender al hacer este proyecto. Al centrarse en sus experiencias, el docente puede ajustar su enfoque para entender mejor las necesidades, tanto emocionales como cognitivas, de cada estudiante. Todos estos métodos filosóficos nos invitan a todos los docentes a reflexionar de manera crítica sobre su propia práctica, sobre cuál es la forma que yo o el docente está usando para trabajar con sus estudiantes, cuál es la práctica educativa que yo estoy usando para poder llegar hacia mis estudiantes. Por esto, los docentes, en lugar de seguir o dirigirse por un currículo rígido, pueden cuestionarse, hacerse interrogantes de cómo puedo formar y fomentar un pensamiento crítico en mis estudiantes, o qué tipo de aprendizaje quiero promover en el aula. Estas técnicas, estas interrogantes, estos métodos filosóficos que nos pueden guiar hacia una mejor práctica educativa son muy importantes dentro de la educación. Utilizar el método socrático, por ejemplo, ayuda a los maestros a no ser la única fuente de conocimientos, sino a guiar a sus estudiantes a descubrirse por sí mismo mediante preguntas. Con la hermenéutica aprenden a ver las diferentes maneras en que los estudiantes interpretan el mundo, mientras que con la fenomenología les permite crear un entorno más comprensivo y centrado en el alumno. Agradezco mucho tu atención y dedicación. Espero que este video te sea muy útil. Estos métodos enriquecen nuestra comprensión del mundo y nos ayuda a desarrollar habilidades valiosas para la vida personal y profesional. Si tienes alguna duda o sugerencia, estaré gustoso en leerla. La verdadera inteligencia es reconocer la propia ignorancia. Sócrates, filósofo griego.